Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Pues muy buenas noches. Empezando nuestro podcast de esta noche, pues con un amigo, un gran profesionista, un gran ginecólogo, parteaguas de la ginecología en México ya, ¿verdad? Ya, por Dios. Pues sí, por Dios santo, ¿no? Especialista en ginecología y obstetricia por parte de la Universidad La Salle, certificado como colposcopista y experto en patología del tracto genital inferior por la UNAM, profesor titular de la Universidad La Salle de la Facultad de Medicina, mi querido amigo el doctor Álvaro Peña. Luisito, gracias por invitarme. No, mi Un hermano, saludo pues a es que todos. nos quedamos clavados con todo lo que nos dijiste sobre el síndrome ovario poliquístico Ya sé. y bueno, pues hay todavía un universo sobre la salud femenina que hay que desdoblar, ¿no? O sea, muchas de las veces nosotros oímos y escuchamos cosas, pero nos malinformamos, ¿no? Sí, Y hay muchos mitos y muchas cosas. Y hay veces en la salud femenina todavía están ciertos tabús y ciertas cosas que hacen que sea más difícil todavía la información. Y todavía más en la población joven, ¿no? joven así como tú y como yo. Pero, hermano, yo tengo Pero 15 años de 16 dedicarme yo a esto. andaba. Y él de 16 de dedicarse Imagínate. a la ginecología, ¿no? Pero no. Pero precisamente el día de hoy me gustaría que nos platicaras, Doc, pues cómo esta parte de la salud femenina en los adolescentes, en los niñas y en los adolescentes. Claro. Porque estamos en el mes de la salud infantil, ¿no? Abril es el mes de la salud infantil. Viene también el Día del Niño. Entonces, nos gustaría platicar un poquito cuáles son las infecciones o los padecimientos más comunes en la salud femenina infantil. Fíjate que yo, una de las cosas más denotables o algo que tendría que comentarte, antes de llegar a infecciones, me atrevo a tratar de invitar a los papás y a decirles cuándo va a empezar sus hijos a tener cambios. Cuándo es normal y cuándo no. En una mujer, cuándo va a empezar a tener el periodo, cuándo no. Eso es algo muy importante porque hay muchas dudas y de repente empiezan a leer literatura nórdica y pues las mujeres en Noruega empiezan a tener cambios alrededor de los 16 a los 20 años, cuando aquí en México, pues entre los 8 y los 12 años empiezan a obtener los caracteres sexuales secundarios. Entonces, es muy importante empezar a decir que el crecimiento del vello, el cambio de la distribución de la grasa, pues en México podemos obtenerla en esos años, entre los 8 y los 12 años aproximadamente. Fíjate que eso es súper importante. Mucha gente pudiera preguntar, ¿cuándo es normal que menstrue mi hija? Sí, sí. Que el primer parámetro es preguntarle a la abuela, cómo han estado las cosas. Se habla de algo muy normal, esperar hasta los 16 años, y aquí es cuando las hormonas empiezan a tener una gran, un impulso, un cambio, y con ello vienen las infecciones, como bien lo decías. Muchas veces, y ahora no es algo raro, el exceso de limpieza, anuncios que obligan a una mujer a tener que hacer un exceso de limpieza, pues lo único que hacen es que al pediatra o al ginecólogo pues vengan más seguido. Eh, yo creo que es un parteaguas de hablar de infecciones. Una quimera sería decirle a los padres que primero se informen un poco de cuáles son los cambios normales y no, cómo hacer el aseo de la zona genital, cómo sí, cómo no, qué tipo de desodorante, qué otro tipo de herramientas deben de utilizar, porque no es nada raro encontrar ahora muchas personas que hacen aseo con toallas de bebé para sentirse más higiénicas. Y lo único que provocan es el establecimiento de infecciones como lo es cándida. ¡Órale! Y esto es algo sumamente común porque empiezan a pasar los tips entre amiga y amiga, hermana, vecina, etc. Pero imagínate, estás hablando de una niña probablemente de 10 años que ya está teniendo Totalmente. su menarca. Y en esta parte creo que también el acercamiento de poder tener dudas con respecto a si es normal, no es normal, que tenga o que empiece a notar datos de infección. Bien. Y esos datos son sumamente importantes. Hablemos un poco de cándida.
Ujú. Cándida es un hongo, lo que significa que no se va a morir o no se debe de atacar con antibióticos. En cambio, los antibióticos pudieran ser eh, el primer punto para matar toda la biota, antes se le decía flora, pero ahora es biota, todas las bacterias buenas, las matas con un antibiótico, aunque sea una enfermedad de la garganta, una enfermedad en la piel, pero si tú ingieres algún tipo de antibiótico, pudieras matar todas las bacterias o la biota de la zona íntima, llamémoslo así, y con ello darle oportunidad a que Cándida empiece a proliferar. Y de repente empezamos a ver cuadros con las toallitas, con todo esto, cuadros donde las mujeres empiezan a tener comezón. De repente suena raro, pero no empiezan a haber cambios de la coloración de la piel. Ujú. Pero de repente hay un poco de enrojecimiento, puede haber cambios en la estructura de la piel que difícilmente lo notan, pero son evidentes, la inflamación de la piel, de repente la depilación. Pero fíjate, estamos hablando también de una niña, 10, 11, 12 años, que vive con comezón. Qué incómodo. Y en esa Sí. zona, ¿no? Y es una comezón intensa. Sí, de repente dicen es una reacción, una alergia a la ropa interior, corrieron, etcétera, ¿no? Pero es difícil que se pueda hilar todos estos. Y Cándida probablemente sea el agente más común de todo el planeta que está presente en las infecciones. ¿Y qué pasa? A veces les dan antibióticos, ¿no, Doc? Matan Sí, todo, como dices, y no es un bicho, no es un es un bicho, hongo. es un honguito donde de repente dicen, pero ¿qué pasa? Tuve una infección de garganta, me quitaron la muela, o Ujú. etcétera, y ¿por qué tengo comezón? Comezón no es el único síntoma, pero sí va muy de la mano con flujos de color blanco. Ok. Y en algún lugar me pidieron que fuera muy explícito cómo es Cándida. Y Cándida es un flujo que a la vista es un flujo blanco como tipo requesón. Ujú, ujú. Entonces, de repente, esto no importa si Jocoque, yogur. del estilo, Sí. no importa, no significa que hayan empezado una vida de pareja, una vida íntima, solamente pueden tener estos cambios. Estamos hablando de que una niña de 8, 9, Sí. 10 años puede tener flujo. Puede tener flujo por cualquier bacteria, germen, hongo, Ok. parásito, pero es muy importante tratar de ayudar a los padres a decirles, si mi hija ha tomado antibióticos, vuelvo a insistir, ha tomado una limpieza o ha usado jabones de uso íntimo y tiene estos síntomas, ojo, algo está pasando. Y si el flujo es blanco y hay enrojecimiento del área, puede presentarse o no al mismo tiempo, es muy probable que sea cándida. Y eso no se trata con antibióticos, se trata con antimicóticos, Ujú. los cuales, pues bueno, sugerimos que sean prescritos por un profesional de la salud, médico de primer contacto, no solamente para que les dé la receta, sino para que les dé el seguimiento y podamos entender si ese antimicótico es el correcto y está matando al germen. De repente se nos olvida, ir al doctor no solamente es, y tú lo has dicho muy bien en el podcast pasado, Ujú. no solamente es ir al doctor para que me dé la receta, hay que ir para que nos vigile y nos dé ese seguimiento para que podamos tener un desenlace totalmente completo. Doc, yo tengo una duda y con tu expertise que tienes, imagínate, bueno, yo me pongo como papá, ¿no? O sea, que tengo mi hija, o sea, ¿cómo voy a que le revisen la zona íntima a mi hija de 10, 11 años? Es, ¿Cómo podemos concientizar y ver este punto, ¿no? Porque creo que es difícil. claro, mira, es una pregunta muy común en consulta, donde muchas mamás, en mi caso, llegan y dicen, ¿cuándo te tengo que traer a mi hija? No. La palabra ginecólogo es algo muy fuerte para cualquier mujer.
Sí, hasta a mí me da miedo. Bueno, a mí me da miedo el proctólogo y el urólogo, quién sabe, ¿no? Pero proctólogo sí. Es ¿A ti difícil, también es te daría difícil. miedo? No, A ti ya no, te no. gusta. Depende. Sí, la palabra urólogo y proctólogo para nosotros es algo Son difícil. delicadas, Son delicadas también. Ahora, para una niña es Sí. algo complejo, porque si abrimos el abanico de opciones, pues pudiera ser algo que va a compartir en la escuela y no necesariamente va a ser algo bien visto. Hay que pensar en todos los Totalmente. panoramas, ¿no? Entonces, el primer consejo es ir con el pediatra. El pediatra es esa persona que ha fomentado o establecido un buen patrón en el cual hay confianza con el niño y con la madre o el padre, o sea que lo lleve, y de ahí pueden empezar a dar los síntomas y los usos que puedan tener los problemas, y con ello no es difícil acercarse para revisar el área íntima, puesto que han sido doctores que han puesto supositorios, que han visto si tienen problemas con el pañal, etcétera, ¿no? Claro, vigilan también crecimiento y desarrollo, ¿no? Y en el crecimiento y desarrollo, la presencia del vello púbico o el crecimiento de mamas o la distribución del vello en el cuerpo, pues es parte de ello. Así que el primer consejo es, vayan con el pediatra. Si el pediatra dice, esto sale de mis manos, entonces vengan con nosotros. Pero es muy importante que la parte femenina acompañe a la niña con el ginecólogo y esté presente durante la consulta. Sí, claro. De repente, pues están trabajando, lo que sea, pues la abuela, que sea alguien que le dé ese apoyo emocional a la niña para que no se pierda esos pequeños valores o puntos importantes. O a veces la misma niña o la adolescente pudiera no decir los síntomas, ¿no? Claro. Y luego ya generar mayores problemas. ¿La cándida se llega a complicar? La cándida se llega a complicar. Hay un término que se llama cándida crónica. Uh-huh. Y pues bueno, esto depende mucho del número de veces que se repita a lo largo de un año. No está bien que tengamos 3 veces en un año cándida. Hay que ver cuál es la situación. No significa que sus hijas están teniendo vida de pareja, etcétera. No, no. Simplemente a lo mejor ha cambiado el pH vaginal, ha cambiado a lo mejor El uso de un antibiótico con el sí, dentista, que es claro. esto. O el cambio del pH, el exceso de higiene, que esto es algo muy importante, el exceso de higiene. ¿Qué es por lo más común, crees tú? Es una de las cosas más comunes, pero nadie lo asocia. Todo el mundo dice, es mi pareja, es el maldito. Sí, ¿verdad? ¿No? Siempre somos los malos, ¿no? Pues sí, alguien tiene que ser el malo que tener de la culpa película. y nosotros siempre vamos a ceder. Así Sí. es. Oye, pero fíjate que este tema se me hace muy importante y quiero hacer paréntesis porque esta parte de la sobrehigiene, o sea, ¿cómo debemos entonces de tener, cómo debe de ser esa higiene? O sea, Mira, ¿qué es lo bueno, qué es lo malo? lo malo es tener un aseo regular. Yo siempre les digo a los pacientes, y esto podemos echarnos a la industria farmacéutica encima, pero las cosas como son. Sí, claro. Pero yo siempre les digo, ¿te lavas los ojos con agua y con jabón diario? Claro, para quitar las lagañas. Pero es externo. Sí. No es de abrir los ojos y poner el jabón directo. Si esto pasa en forma seguida, es muy probable que tengas los ojos rojos o irritados después de cierto tiempo. Hay jabones especiales para los ojos, pero tienen sus puntos delicados. La nariz, las orejas, tienen un aseo, pero no los estás limpiando directamente. Causarías una infección por el mismo asociación de pérdida de bacterias. Uh-huh. Entonces, lo correcto es hacer un aseo externo con agua y el jabón que siempre han usado, sin que sea muy enérgico, solamente para quitar el exceso de grasita que producen las glándulas y punto y final. El lavado es solamente externo. Entonces, ahora hacemos, bueno, no hacemos porque yo no, pero las mujeres acostumbran a hacer un lavado más interno. Sí, interno y externo. Pero empezamos a usar agentes químicos como las toallitas de bebé, que pues lo único que están haciendo es matar esas bacterias para que en el momento en el que haya un verdadero cambio físico de pH, va a llegar cándida y entonces nos va a costar mucho trabajo quitarlo. Y no necesariamente es la pareja o el inicio de la vida sexual.
simplemente son cambios bioquímicos que debemos de estar muy atentos y bueno, puede complicarse y esto pues hacer una tendencia de usar tratamientos largos de al menos 3 meses. Oye, Doc, fíjate que esta parte, o sea, una paciente que pudiera sentir que tiene este flujo de color como requesón, Sí. como Blanco, yogur blanco, ajá. como nata ahí, mal olor, mal olor, porque también el olor pudiera ser una situación en la cual el paciente perciba la necesidad de estarse teniendo una sobrehigiene Sí, y el uso de estas famosas duchas vaginales, sí, ¿no? claro. O sea, es normal que una paciente pudiera tener aromas diferentes Sí, en la vagina y puede ser normal, puede ser normal. Parte de las bacterias de porque a la lo mejor la biota. gente, las mujeres hacen este sobrelavado pensando en que tienen un aroma. Sí, que tienen un Ujú, aroma que ellas detectan y que generalmente ujú. son ellas las únicas que lo detectan, a menos que sea demasiado evidente, pues bueno, pero em, todos estos aromas son controlados por las biotas, se llaman bacilos o Ujú, bacterias de Doderlein, así los ujú. describió el doctor Doderlein, Hace como. pues unos 3 meses yo Sí, no, creo. no, hace como 100 años, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, era tu cuate. Sí, era tu cuate ese Doderly. Mandamos un El saludo. Doder, por Sí. favor. Oye, pues andaba haciendo ahí, probando diferentes aromas. No, hombre. Sí. Y Ujú. entonces, pues todas estas bacterias tienden a generar crecimiento de ácido láctico, etcétera. Y eso es lo que dan los aromas. Ahora, si no estamos generando un aroma, hay que pensar en los agentes externos que lo pueden estar cambiando. Bacterias, hongos y parásitos es uno de ellos. Sobre todo parásitos y hongos puede causar esto. Pero de repente el crecimiento excesivo, el, la falta de bacterias o el uso de ropa íntima ajustada en temporada de calor puede ser un problema que puede estar generando todos estos cambios de aroma. En tu experiencia, ¿qué es lo que más comúnmente genera la candidiasis? Lo que más genera, lo más frecuente. El exceso de limpieza. O sea, la que se baña y se talla todos los días ahí es la que tiene mayor probabilidades de tener cándida. Y es la que ha pasado por 5, 6, 7 médicos y llega contigo y hazme algo, porque Ujú. yo tengo una higiene perfecta y tengo infección. No sé qué pase. Y eso también altera, digo, perjudica su estado de ánimo, ¿no? Sí, porque merma todo, merma una relación, merma emociones, confianza, etcétera, ¿no? Entonces, de repente llegan y dicen, no sé qué tengo, nadie le ha atinado. Pero a veces tampoco nosotros nos atrevemos a preguntar, eh, no necesariamente hablar de ducha, porque hay mujeres que no entienden el concepto de ducha, pero sí el concepto de lavados, cómo son Ujú. tus lavados, etcétera. Eso explica. Y los papás, hablando mucho de niños ahora, pues de repente son muy insistentes en el tema de una limpieza enérgica. O sea, ¿tú crees que antes, estamos hablando de unos 30, 40 años atrás, era menos frecuente la candidiasis? Sí, fíjate que por generaciones es muy claro, ¿eh? Las mujeres que tienen arriba de 60 años, difícilmente, más no imposible, tienen infecciones recurrentes. El uso de antisépticos vaginales, eh, pues era anecdótico. ¿Sí? Por ahí había un par de marcas y se usaban cuando tenían un viaje, etcétera, ¿no? Una actividad puntual y punto y final. Pero no era de uso diario. El marketing nos Ujú. ganó y está haciendo que todas las sustancias químicas pues tengan que ser utilizadas diario, lo cual O es un sea, gran ¿tú error. crees que una parte importante del por qué ahora hay este sobreexceso de higiene, porque no es Ujú. higiene, vamos a ponerlo así, nada más es una sobrehigiene vaginal, sea por el marketing? Mucho es por el marketing. Y bien lo dijiste, lo comentas, el tema de encontrar otra generación donde no hay infecciones nos da un poco la razón en ello.
Eh, yo creo que mujeres por debajo de 50 años, rascándole un poquito, siguen ese patrón para sentirse extremadamente limpias. Pero también hay otro factor. Las ropas también cada vez son más sintéticas. Hablamos de nylon y Sí, poliéster. claro. Eso evita que tengamos una transpiración y con ello también podemos alterar la biota. Y con ello pues tener muchos problemas, ¿no? ¿Cómo favorecemos una biota más saludable, Doc? A nivel vaginal. A nivel vaginal, uno, evitando las duchas. Las duchas no son algo que se deba de hacer frecuentemente. Eh, Tener mucha atención en la toma de antibióticos. No todas las que toman antibióticos tienen infecciones vaginales, pero sí, si hay una causa y hay un efecto, tomar atención de inmediato. Tenemos muchas personas que tiro por viaje empiezan a tener infección en la garganta, antibiótico, infección vaginal. Y entonces van con el otorrino o el médico general y terminan con nosotros. Les tenemos que dar probióticos o prebióticos para tratar de que una vez que tomen el antibiótico, estar generando bacterias para que estén un poco en equilibrio. Así que esa es una de Ahora, las Doc, opciones. yo veo muchos pacientes que de manera muy habitual y sin un seguimiento de un especialista toman probióticos vaginales. ¿Es bueno estar tomando probióticos de esa manera? Pues no, porque podemos llegar a un límite, ¿no? El hecho de estar tomando y tomando y tomando no nos va a causar un beneficio. Tenemos un límite que debemos de respetar. Las dosis son muy claras. Hay probióticos que se toman o se aplican. Bueno, hay unos tomados, se aplican por un mes. Hay otros que son 2 dosis en tabletas. Hay cápsulas de 6 días, etcétera. Ujú. Eh, Son buenos, pero eh, la pregunta correcta sería, ¿por qué tengo que estar tomando probióticos? Claro. ¿Qué es lo que estoy causando yo para necesitar tener esas bacterias ahí estables, ¿no? Doctor, y esta parte, mi querido Álvaro, esta parte de una candidiasis se puede llegar a complicar en algo que ponga en peligro la vida de un paciente. Difícilmente en el tema ginecológico, sí en otras patologías, en pulmón, intestino, boca, pero en el tema ginecológico difícilmente va a causar. Ahora, un paciente que tiene cándida recurrente, hay que ver cómo están sus defensas, porque pudiera ser, nos ha tocado esa mala fortuna de diagnosticar problemas con inmunodeficiencias. Entonces, pacientes con inmunodeficiencias, hay niños con inmunodeficiencias que debemos de abrir los ojos, no hay que ser paranoicos, pero casos que ya tienen tratamientos regulares, respetan todas las líneas, una simple biometría hemática nos va a ayudar a ver cómo están las defensas y si están bajas los linfocitos, entonces pedir estudios complementarios, ¿no? Y Claro, acercarse a un ahí hay un profesionista. foco rojo. Es un foco rojo. Ahora, la cándida también puede alterarte tu ciclo menstrual. No, pero sí el ciclo menstrual, cuando llega, esa es una característica de Cándida. Eh, Cándida es muy celosa con el pH. Cuando hay Cándida, viene el periodo y desaparece. La cándida. La Cándida. Desaparecen todos los síntomas y muchas mujeres dicen, quiero seguir menstruando, Órale. porque se fue. Pero apenas termina Cándida y regresa, Apenas termina el periodo. apenas termina el periodo y Sí. regresa Cándida. Entonces es una de las características, porque el pH ha cambiado. El periodo o la regla es ácido y la Cándida generalmente está en un pH de 4, lo que significa que si bajamos un poquito vamos a eliminar el hongo o superficialmente lo vamos a controlar y después vienen los cambios. De ahí que muchas veces los pediatras usan soluciones para cambiar ese pH y tratar de aminorar mucho los síntomas con los niños. ¿Qué pasa ahora en una vida sexual activa teniendo cándida? ¿Es más difícil el embarazo? No, fíjate que no. En un ambiente regular, el cambio de pH es mínimo. Tendría que decirte que para fines de infertilidad sí pudiera ser un tema, pero definiremos infertilidad como el proceso de un año
teniendo relaciones constantes y que no se haya logrado un embarazo. Cuando tenemos esos casos, parte del protocolo es ver infecciones. Pero en cualquier otra persona, es decir, tienen 2, 3 meses buscando el embarazo, difícilmente van a encontrar un problema en cándida. Okay. Ahora, ¿qué pasa con la pareja? ¿La pareja se infecta de cándida también? Sí, es muy sano que todas las enfermedades de transmisión sexual, todas, tratemos de, una vez identificado el agente, en este caso cándida, también darle a la pareja algún tipo de antimicótico en crema, algo tomado. Ya hay ahí unos combos en tableta. Sí hay combos que ya tienen fluconazol y otros antimicóticos y algunos antibióticos y antiparasitarios que se toman un par de tabletas en la noche, un par de tabletas en la mañana y con eso en pareja los podemos tener estables. Hay muchos protocolos que hablan que, por ejemplo, el fluconazol no pasa algunas barreras en el hombre, pero siempre el hecho de dar algo tópico nos va a ayudar, puesto que el hombre difícilmente puede tener síntomas. Al tener un órgano externo, el epitelio, el tejido es distinto. Totalmente. Y eso puede mermar un diagnóstico. De repente las parejas son las que dicen, oye, es que hay cambios en la coloración en mi novio o en mi esposo. Y entonces... ¿En tu novio? Sí. Es que soy yo. En su novio o en su esposo. Sí. Y entonces, pues les preguntan, ¿tienes algún síntoma? Comezón, ardor, no tengo nada. Y empiezan estos cambios. Ahora, cabe mencionar que cándida también puede causar sintomatología urinaria, tanto en el hombre como en la mujer. El hecho de tener la uretra en el siguiente paso de vagina puede hacer que síntomas urinarios se confundan como una infección bacteriana o una enfermedad que eso es muy común, ¿no? Muy común también. O sea, yo he visto muchos pacientes o muchos pacientes que evidentemente tienen datos de infección de vías urinarias y no es un... Y salen los cultivos negativos. Negativos. Sí. Pero te quedas, pues no tiene nada, usted no exploras más allá. Sí. Entonces, una infección, una paciente que pudiera tener datos urinarios, pudiera ser por cándida. Es una de las opciones, ¿eh? Y una vez descartado el proceso bacteriano, ojo, les damos el antibiótico para la infección de vías urinarias y terminan con una cándida. Ok. Entonces, de repente, pues no sabemos qué fue primero, ¿no? Y son pacientes que dicen, es que me diste el antibiótico, mejoré 3 días y estoy mal. ¿Qué sugieres hacer ahí, doctor? Porque pasa mucho. O sea, esta es una consulta del médico general, el médico especialista, que hagan hasta con el nefrólogo. Primer ¿no? contacto. Pero a veces el primer contacto es donde o no se diagnostican bien. Sí. Fíjate que es muy fácil hacer el diagnóstico y es con unas pruebas de pH. Y entonces cuando yo tomo pH de la zona, veo eritema o enrojecimiento, hay ardor, comezón, hay flujo blanco. ¿Huele? No necesariamente. No necesariamente, pero si tienes todos esos cambios, de repente lo que debes de hacer es toma el pH y si tu pH es de 4, ahí está cándida. Totalmente. Ahí está cándida. Y entonces tienes que empezar con tratamientos que pueden oscilar entre 1 día y 3 meses, dependiendo las repeticiones y los cuadros. Agentes tópicos son incómodos, pero a veces son los más rápidos. Y con ello pues se quita. ¿Por qué son incómodos, doctor? Por las cremitas. Okay. Porque de repente molestan. No, pero llevar un poco de crema para ir al trabajo o el niño a la escuela, el niño pues, difícilmente se queja. Se quejan más los adultos. Sí, somos más quisquillositos. Sí, no. Y pedirle a la pareja que se trate, que es el tratamiento principal, está canijo. Sí, ¿no? O sea, si te trata, se debe tratar tu pareja. Idealmente tu pareja, porque si no, nunca va a salir. Mejoras y luego regresa, Y pues eso es porque el hombre, pues no nos tratamos. ¿Qué porcentaje crees de la población mexicana ha estado en contacto con cándida? Yo creo
que prácticamente toda la población ha estado en contacto con O sea, cándida. por ahí decía uno de nuestros maestros de anatomía que si fuera fosforescente. Sí, podemos Alumbraría el planeta. Sí, o sea, que la cándida, si fuera fosforescente, Sí, no. ¿alumbraría el planeta? Es una de ellas. Porque es aprófita, cándida, eso significa que es parte de la biota, Ujú. pero está en equilibrio. Sí, claro. Está en equilibrio, las esporas son normales y de repente, en el momento en el que las bacterias que equilibran se pierden, De ahí es ¿Hasta dónde se puede extender la cándida? fíjate Aparte que de la zona vaginal, puede ir a la zona anal, puede ir a sí, otros lados. sí, periné, zona anal, hay muchos estudios donde se ha demostrado que en todo el tracto gastrointestinal podría estar presente cándida. Y Sí. eso pues son otros problemas más delicados. Eh, prácticamente en cualquier lugar, en parte del cuerpo puede estar presente. Maldito y bendito hongo. ¿Nos ayuda en algo la cándida cuando Pues está controla el pH. Al final de incontrolado el pecho? cuentas, es parte de esa biota que tiene que estar en equilibrio, ¿no? Ujú. Es como en un bosque. Y buen punto lo que les voy a decir, los hongos, el reino fungi, solamente crecen en zonas húmedas. Basta recordar cuando éramos pequeños en el bosque y Sí, los honguitos están en las zonas húmedas, al así es. igual que cándida. Si yo quiero evitar que crezca un hongo de los pies, de las manos, de donde quieras, hay que eliminar las zonas húmedas y con eso, Pero bueno, hay zonas que todo el tiempo están húmedas, ¿no? claro, Claro, entonces, sí. y es normal que estén húmedas, y es incluso la boca, es un lugar donde puede crecer cándida Hay cándida oral. cuando hay inmunodeficiencias. Ujú. Entonces hay que estar atentos. Hay un Ojo. síntoma, igual con cándida esofágica, comes demasiados dulces, tienes una necesidad de estar comiendo hiperfagia, Claro. ¿no? Pero sí, sí es cierto, la cándida es una de las, un hongo que nos acompaña en todo el resto de nuestra vida y puede ser generador de muchas cosas. Y fíjate que sí, así les digo a las pacientes, cándida no es mala, es probable que sea el mejor amigo de la mujer, porque las va a acompañar durante toda su vida. Exactamente, tú depende cómo lo tratas. Trátalo bien y te irá Sí, bien. exactamente, o sea, este tema, el exceso de higiene, fíjate nada más, el exceso de higiene, ¿no? Sí, y fíjate que ahorita hablando de excesos y del tema de la odinofagia y Ujú. todo este tema, sí está relacionado cándida con el exceso o cambios de glucosa. También hemos diagnosticado diabéticos. En el Claro. humilde consultorio de un ginecólogo se han Sí, diagnosticado claro. Síndrome mujeres metabólico, diabéticas, sí. síndromes metabólicos. Es parte de, pero de repente tenemos pacientes que no tienen un control de la glucemia y que, o cada vez más diabéticos juveniles, Ujú. donde tienen cándida y te juran y perjuran que hacen todo perfecto. Tomas un examen de glucosa y ahí haces el diagnóstico de diabetes, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, a la cándida le encanta la glucosa, el O sea, azúcar. tienes este paciente, síndrome ovario poliquístico, obesidad grado 1 y resistencia a la insulina. Y Entonces, cándida. Y cándida. Entonces dices, por Dios, y de repente te dicen que usan toallitas para limpiarse, no vaya a ser, Sí, ¿no? claro, claro. Entonces, Y aquí Luigi usa de esas, pero él no tiene riesgo, ¿verdad? no, Luigi sí. Luigi va al baño y ahí están sus toallitas, pues no sé, porque Se también cuida. no debemos de sobreasearnos No hay que el sin sobreasearse. esquinas, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces, hablemos un poquito también sobre cuando ya diferenciar entre una cándida a una bacteria. Un buen punto, porque hablamos de, yo creo que una de las bacterias más comunes es Gardnerella Ujú. vaginalis, donde en algunos textos se ubica como una bacteria y en algunos como parásito. Al final de cuentas el tratamiento tiende a ser el mismo, pero una de las características para nosotros en la clínica es el cambio de pH, 4.5, estamos hablando de ello, de pH. Pero, Doc, aquí no nos... O sea, ¿el pH tiene que ser ácido o tiene que ser alcalino? No, tenemos que estar en equilibrio, 3.5 a 4.5, pero cuando encontramos estos cambios de pH es muy evidente que a las bacterias no pueden vivir en medios más alcalinos o más básicos. Ok. Este es el punto donde hay desarrollo, proliferación.
Cuando en Cándida, en un pH de 4, que son ácidos, pues estos puntos, estos medios puntos, más las características clínicas son las que nos ayudan a identificarlo. Garnerella tiende a ser un flujo más amarillento, de repente un poco verdoso, causa comezón. También. Causa comezón. Pero diferente a la comezón de la cándida. Sí, distinta, porque tiende a ser un poco más interna, pero el tipo de flujo 100% es distinto. Color café, color amarillo. Amarillo, verde. verdoso. Ok. Y de repente, si viene cambios en el pH, en el ciclo y todo esto, pues tiende a quedar, no desaparece tan fácilmente. Y entonces aquí viene la regla y no se quitan los síntomas. Siguen con esa presencia. Mismo caso, hay un desequilibrio en la biota vaginal y es un buen punto para que pueda incrementar y estar presente. ¿Qué edad comúnmente vemos esta bacteria Gardnerella? Yo creo que se puede ver en todas las edades, pero generalmente cuando hay ya cambios hormonales en el adelante, inicio de la menarca puede ser más factible. Cándida puede estar en cualquier momento, desde niños, ¿no? Pero Gardnerella tiende a estar un poco más con los cambios hormonales. Tampoco necesariamente es una enfermedad por tener vida de pareja. Puede presentarse por 1000 cambios. ¿Qué es lo más común? ¿Por qué se infectan las chicas de Gardnerella? Generalmente es uno de los puntos por cambios de pH, también. Albercas, vida de pareja, por supuesto, también es algo importante. O sea, yo puedo ir a la alberca, bueno, yo no, pero puedo ir una chava infectarse de Gardnerella en la alberca. No, buena pregunta, no. Pero una alberca pública generalmente incrementa las cantidades de cloro. Ok, sí, claro. Y eso tiende a hacer que mate las bacterias. Órale. Y entonces... ¿Y ahí qué recomiendas? Por ejemplo, pues esta chava se va 7 días a la semana, 7 días, ¿no? A la playa, a la alberca del hotel. Uno, que haga su vida normal. Pero de repente, en esos viajes específicos, pues tratar de usar antisépticos, tratar de... ahí sí. Sí, pero son puntuales. Puntuales. ¿Por qué? Porque una persona que vive en la ciudad difícilmente va a poder equilibrar sudor, transpiración, el clima, todo eso que una mujer de costa sí lo tiene, costumbre, una mujer citadina difícilmente lo va a controlar. No imposible, pero pues es como el tema de la piel, ¿no? Interesante pregunta. O sea, la mujer de costa tuviera más probabilidad, es más propensa a tener infecciones. No, tienen menos infecciones. ¿Por cuestiones etnográficas se puede decir? Totalmente. Incluso yo te voy a decir que las mujeres de Morelos, un ambiente muy húmedo. Ajá. Caluroso. Caluroso, húmedo. O sea, imagínate, es caliente, húmedo y oscuro, ¿no? O sea, es el mejor momento para el desarrollo de las bacterias, ¿no? Y están en equilibrio. Y están en equilibrio. Sí, caliente, húmedo y ¿qué otra? Oscuro. Y están en equilibrio. Y están en equilibrio. No son personas que tiendan en general a tener más infecciones. Pero imagínate lo importante de decirte. Tú te llevas a una mujer, una chilanga, te la llevas a Acapulco y entonces va a ser más fácil que pueda... no es causa-efecto, pero comparado con alguien que vive en la playa... Tiene mayor predisposición. Tiene más facilidad de poder... Sí, o sea, el factor de riesgo es mayor. Sí, humedad, clima, vida de pareja, etcétera, ¿no? Totalmente. Alimentación. Ahora, esta parte de la vaginosis bacteriana, Así es. ¿cuál es, o sea, sí afecta la vida sexual de la mujer? Sí, pueden llegar, es una zona que tiende a inflamarse y con ello puede ascender, puede subir, y eso ya se llama enfermedad pélvica inflamatoria, y afectar la parte interna del útero, endometritis, inflamar las trompas, salpingitis, etcétera,
Y de repente, en este trayecto, son pacientes que, uno, tienen flujos, dos, si hay mujeres que tienden a acostumbrarse a los flujos, tres, no se pueden embarazar, cuatro, sufren de dolor al tener relaciones íntimas. Dispareunia. Y es ese clásico comentario, es lo que callan las mujeres. No lo dicen, Doc. No lo dicen porque piensan que es algo muy normal. Y de repente, uno como médico debe de hacer esas preguntas porque son parte de nuestros criterios diagnósticos. Oye, ¿cómo que tienes dolor? No es normal que tengas dolor. Y si lo tienes, pues empezar a ver por qué. Puede ser una infección crónica o que ya ha ascendido, ¿no? Ok. Estas infecciones, principalmente en la Gardnerella vaginalis, ¿cuál es digámoslo así, la causa más común? ¿Transmisión? ¿El uso de ropa sintética? La modificación del microbioma? Todas ellas son parte de bioma. esto. Fíjate que... Pero tú, ¿cuál crees que sea más? Que es donde tenemos que cuidar. Mira, todo depende hacia dónde voltees, porque también es parte de la biota. En la Gardnerella. Sí. O sea, está ahí. Estas bacterias no llegan de novo Sí, no, de un lado. Es bueno decirlo. Sí, a veces yo lo digo y le digo muy curiosa a mis pacientes porque, bueno, sabes que el aguantarse también para ir al baño sí, pues sí, es sí. una de las causas también de infección de vías urinarias. Y yo le digo, no va a salir la bacteria de Claro. la taza del baño. Es y correcto. va a brincar y está esperando a ver quién se Sí. sienta y de aquí me agarro, ¿no? Claro. O sea, no. Bueno, y bien lo preguntas porque lo correcto es no ver la Gardnerella en estudios como el Papa Nicolau. Claro. O así la ves y ves un flujo y hay ardor, comezón, molestias, tienes Gardnerella, Que es lo más seguro. que es lo más seguro. Pero todos estos factores, vida de pareja, cambio de pH... Porque estamos hablando, y quiero ponerlo muy en énfasis, de infección vaginal, no de infección urinaria. Claro. Es muy Claro. diferente. Y son otras dos bacterias que Sí, ya sí. les contaremos, ¿no? Tu amiga la E. coli y la Klebsiella, ¿no? Chulada. Sí, o la Proteus, por ahí, sí. Son grandes amigas aquí Fíjate del que Ruiz. es así, si ¿Sí? fuera fluorescente, alumbraría el planeta. La E. coli. Gracias a la, Sí. a la gente de la India, ¿no? Exactamente, está cañón. Y más ahora que ya será otro tema, con la disbiosis, la famosa E. coli enterogregativa, E. coli enteropatógena. Bueno, ese es otro Etcétera. tema, ¿sí? Pero regresando a nuestra amiga la Gardnerella, estamos hablando de infección vaginal, que es diferente a la infección de vías urinarias, pero que esta infección vaginal va o puede tener un riesgo de convertirse en una infección de vías urinarias. En específicamente Gardnerella, prácticamente nos enfocamos mucho con el tema de dispareunia, dolor para tener relaciones, problemas para embarazarse y pues todo este preámbulo que hemos platicado, ¿no? De flujos, van y vienen. Todo lo que pueda cambiar el pH, todo, pudiera generar una Gardnerella que no va, más bien que no se va. Tener lavados, vida de pareja, todo esto son cosas que las pueden seguir atrayendo o no, o tratamientos incompletos. Claro. Tratamientos incompletos. Que es muy común, ¿no? Es muy Empiezan común. un tratamiento y lo dejan. Sí, porque se sienten bien, se quitan los síntomas, 2, 3 días y se acabó. De repente tenemos que alargar los tratamientos porque recordemos que la mujer tiene cambios hormonales y no es lo mismo que sea antes de la regla el cuadro a después de la regla. Todo cambia. Total. Incluso emociones, ¿no? Entonces, de repente hay que alargar los tratamientos para tratar de estabilizar bien el tejido y que desinflame. Ok. Ahora, ¿qué pasa con esta parte anatómica? Ano, vagina. Periné. El periné es una cosa muy, muy, muy coqueta. Porque. Sí, muy sabrosa. Muy coqueta porque. Lejos de que el desarrollo embrionario nos dice que es la parte donde está la conjunción de un cuerpo izquierdo y un derecho, etcétera, de repente es la zona menos vigilada, tanto por el médico como por el paciente.
Sí, nadie se da cuenta del periné. Nadie se da cuenta. ¿Tú te conoces tu periné? No, hombre, perfecto. No, yo honestamente no. Sí quisiera yo a veces estarme. No alcanzo porque ya la panza ya no me da. Ya no me alcanza para vigilar. Bueno, hasta los chamanes dicen que ahí es donde está el plexo solar. Es parte de todos esos detalles de la mitología y Ujú. todas estas cosas, pero es algo no estudiado. Difícilmente un médico de primer contacto va a preguntar por el periné, como le dices, oye, ¿cómo te va con el periné? No, No, pero no, me bien, invité a chupar ayer, güey. no. O sea, me dijo que no hay pedo, cabrón. Me lo llevé de pedo y no me dijo nada. Y entonces ahí es cuando tú debes de establecer bien esas buenas revisiones para tratar de eliminar esporas, eliminar bacterias y tratar de complementar diagnósticos y tratamientos, ¿no? Totalmente. Pero no tiene nada que ver la gardenela con zona perianal. No, no es lo más común. No Ujú. es lo más común. Ahora, ¿la gardenela es fácil de tratar o difícil de erradicar? Es muy fácil de tratar. Los síntomas son muy gachos. Ujú. Es un poquito, arde un poco más. Claro. Los flujos, pues no son tan lindos. De repente. Pero ahí sí huelen. Tiende a tener un aroma. Más o menos a qué. Mira, hay un par de elementos que se llaman putrecinas y cadaverinas, Sí, sí, claro. que pues se encontraron en ambas situaciones y tienden a generar a veces malos aromas, no siempre, pero a veces cambian el aroma. Y esto pues puede tender a parecerse mucho a otra cosa que se llama tricomona, lo dejaremos Sí. para otra plática, pero las tricomonas y la garnerela pueden ser algo muy parecido, un poco más grisáceo la tricomona, con más ardor. La tricomona tiende a dejar huellas se llama un cervix en fresa, porque lo inflama tanto o lo irrita tanto Ujú. que tiende a pelarse, ¿no? Sí, 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 Y sí. entonces está al rojo vivo. Pero eso sí, la tricomona es un tema de transmisión sexual, otro tema. Sí, que queremos que nos hables de transmisión sexual, de Y, virus del papiloma sí, humano, sí, ¿no? claro. Que yo creo que es una de las cosas que desde niños, ¿no? También. Sí, bien lo dices. Los países del tercer mundo, o dice el Banco Mundial de Ingresos Medios y Bajos, donde estamos nosotros, somos los países más irresponsables muchas veces, porque no volteamos a ver a nuestros hijos y decimos, son los que debemos de cuidar, porque quién sabe qué les depara el destino, quién sabe qué les depare la política, la vida, mil cosas. Entonces, tienes que darles herramientas de protección. Papiloma sí es la enfermedad de transmisión sexual más común del planeta. Y debemos de tener la vacuna todos. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres. La vacuna nonavalente está autorizada en México para hombres y mujeres, ojo, a partir de los 9 años. Wow, ¿hasta cuándo? No hay límite de edad. No hay límite de edad. Seamos francos. Hay personas de 10 años que empiezan a tener vida de pareja, 9 años, personas de 20, 30, 40, 50, porque tenga 60 no significa que no puede 70, tener. 80. Entonces, es muy bueno vacunarse y está autorizada en México. Doctor, tienes que venir a hablarnos un solo podcast dedicado a virus del papiloma humano Lo vamos a y la platicar. vacunación. Encantado, ¿Te parece? me encanta la Y idea. hablar de la tricomona, pero quiero cerrar, porque ya el tiempo siempre siempre nos es vuela. nuestro enemigo. Tenemos dos escenarios, la candidiasis, la vaginosis bacteriana, infecciones de vías urinarias, que bueno, medio tocamos un poquito, pero en la salud femenina, la prevención de estos agentes, ahora sí, ¿cómo debemos, bueno, no debemos, porque yo no, pero las mujeres en la salud femenina, ¿cómo debe de ser ese cuidado de su vagina, ese cuidado vaginal Puntos muy en importantes. la prevención? Puntos muy importantes, es decirles, es probable que no se escapen de una infección. Lo que sí podemos hacer es empezar a conocer cuáles son sus flujos. El flujo de una mujer tiene que ser transparente, ¿Sí o no? con un tinte blanco, pero transparente al final de cuentas. Eso es algo
totalmente normal. Va a aumentar o va a disminuir dependiendo de la etapa en el ciclo en el que esté. Ahora, eso es muy importante. O sea, es normal que una mujer joven o adulta tenga exceso de flujo. Es normal, puede ser totalmente normal. Y eso es por un tema que se llama ectropión o eversión glandular, Ujú. que es algo que va a ir desapareciendo conforme pasen los años. Muchas mujeres dicen, a mis 15 años había un exceso de lubricación y ahora que tengo 20 es controlable, a los 30 es mucho menor o solamente es en puntos muy específicos o en momentos claves, pero va cambiando conforme van pasando los Porque años. si no hay lubricación, algo está mal. Algo está mal. Tiene que haber cierta lubricación en el ciclo, los días 12 al 16 del periodo, tomando en cuenta que el día 1 es el primer día de la regla. En esos días puede haber una mayor lubricación o flujo, y ahí es donde una de las pruebas más viejas era hacer que ese flujo se alargara, la filancia. Ujú. Entonces, cuando el flujo es largo o es como el moco se alarga, significa que estamos en días de ovulación Claro. por el efecto de las hormonas. De repente me dicen, oye, pero mi flujo es blanco. Pero hay de blancos a blancos. Hay blanco mate, blanco como requesón, Claro. espeso. Ah, no, pues es nada más es un flujillo blanco, No huele, transparentón. no nada. Ah, No hay comezón, no hay nada. Es síguete, normal. eres tú. Claro. No huele. No huele. Ahora, ¿es normal que huela algo? Puede oler, sí. ¿Y es normal? Y es normal. Hasta ¿A qué cierta puede forma. oler? Eh, Pues sí, es que, vaya, vamos cada pensando quien tiene que la su gente- aroma. Cada Sí, quien claro. tiene su aroma. Y eso mucho Yo ahí depende. San Laurent, pero bueno. Así. Sí, yo a Christian Dior. No, No, no. no sé, yo tengo mi aroma. Pero, Sí. pero mucho también recuerden que depende de lo que comen. Eso es muy importante. Eso es, digo, nosotros porque somos mexicanos, pero los extranjeros dicen que olemos a maíz. A leche, que huelemos también como a leche materna, dicen por ahí, leche materna o maíz. Y nosotros podemos decir que la gente de la India huele a curry. Sí, huele a curry. Llegas y dices, ah, caramba, esto es O los distinto. asiáticos huelen a ajo. Ajo, mucho ajo, ¿no? Y así Sí, vamos sí, sí. encontrando, pero mucho depende de la alimentación. Hay cambios muy específicos y esto es muy importante. Las mujeres veganas Anote, por favor. Anote. pueden llegar a tener ciertos cambios, sobre todo en el periodo de transición, porque pues tenemos que seguir, tú tienes buenas nutriólogas y bueno, se profesa mucho el plato del buen comer, un poco de carne, verduras, etcétera, ¿no? Tener un poco de todo ello y eso es lo que nos va a dar el metabolismo correcto para poder tener todos estos aromas, ¿no? Cuando hay excesos, entonces es cuando pudiéramos empezar a tener cambios en el aroma y en la biota, esa biota que tanto hemos platicado. Vea usted, todo es un equilibrio, la alimentación, el tener esta, vaya, homeostasis entre lo que comemos, cómo vivimos, hasta cómo dormimos podría intervenir. Totalmente, sí. El cortisol podría cambiar el bioma. Sí, sí lo cambia y pues bueno, una de las recomendaciones es tratar de no usar ropa muy ajustada en las noches y también ropa que tenga de preferencia un mayor contenido de algodón. Ok. La ropa de moda, ropa íntima, pues tiende a tener poliéster o nylon en su gran mayoría, o estos derivados que no permiten transpiración. Traten de no usar eso. Eso lo único que va a hacer es que vengan al consultorio para que les demos un tratamiento. Claro. Entonces, la ropa de moda debe ser esporádicamente usada y tratar de tener comodidad más que otras cosas. Ahora tampoco hay excepciones. Todas las mujeres han tenido ciertos temas vaginales. Todas las Y mujeres. es normal. Es muy normal. Totalmente. Es muy común. Doctor, ¿cómo te gustaría concluir este grandísimo programa? No, pues ante cualquier duda, algún cambio que tengan en su pH, en flujos, en sus hijos, en ustedes, vayan al doctor. Vayan al doctor, no sospechen, no busquen en internet. Y esto les va a dar un panorama de cómo conocerse y sobre todo cómo poder brillar
y evitar inventarse infecciones. Y si las hay, controlarlas y que nos den bien las características para que no regresen. ¿Cuándo deben ir con un especialista como tú? Uno, si son pequeños, preguntarle directamente al pediatra cuándo es el momento en el que tienen que venir. Ujú. Pero si el pediatra es quien controla todo esto, sigan con él. Cuando hay problemas de regla que no ha venido, dolores de la regla que no puede controlar un pediatra, vengan con nosotros. Cuando hay temas de infecciones que no puede controlar el pediatra, vengan con nosotros. Ya lo oyó al experto. Si es que llame ya. Vamos a dejar aquí los datos del doctor Álvaro Peña. Te agradezco, hermano mío. Gracias, hermano. Te agradezco. Nos vemos el siguiente mes para Seguro. que nos hables de enfermedades de transmisión sexual y virus del papiloma humano. Encantado, cuenta con ello. Gracias. Nos vemos pronto.